Radio Miami y la cultura de esta ciudad de Miami. Aquí en esta parte de Estados Unidos vive Carlos Armando Ramos, un destacado poeta. Algunos le dicen ya el poeta de la ciudad, sobre todo en los medios de la prensa, de la radio alternativa, aquí en Radio Miami. Un abrazo. Usted acaba de presentar este libro. Cuénteme de este libro porque sé que son muchos años de trabajo. Bueno, este nuevo libro mío, ayer hicimos su presentación aquí en Cuba Cigar, donde asistieron, aparte de mis lectores, muchas amistades, y hubo como más de 100 personas, y fue muy emotiva su presentación. Yo creo que este libro voy a copiar a Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque una vez dijo que Cuba tenía que abrirse al mundo, y yo creo que es Miami la que se tiene que abrir al mundo. ¿Por qué tiene que abrirse Miami al mundo? Porque está como estrangulando su cultura, ¿sí? Culturalmente lo creo. Y entonces, por ejemplo, si no hay un hombre como usted aquí, que se interesa realmente de los valores culturales de la ciudad, aquí que no sea otra cosa política, la cultura es una cosa que muere. Y por eso digo yo, también Miami se tiene que abrir al mundo. Entonces, ¿usted cree que los titulares, los principales titulares, deben de ser de la cultura y no de los accidentes y de que si la corrupción, que si esto, que si lo otro? Bueno, es que eso parece que todo eso da dinero y aparentemente la cultura no. Y es como una ciudad que va muriendo y va muriendo en esa espuma de odio. Sí, rodeada de muchos comerciales de todo tipo, ¿no? Pero todavía no veo ningún anuncio por aquí hablando de los libros y de la buena cultura que también hay en Miami, porque en Miami hay una buena cultura. Ayer mismo eso estaba lleno de artistas. Habían escritores, pintores, músicos, cantantes, un desfile cultural. Yo no había visto eso en Miami, porque ahora el 17 tenemos una feria que le llaman la Feria del Libro, y es todo lo contrario, es una feria de editoriales. Ningún poeta que yo conozca de calidad, universalmente hablando, es invitado allí. Carlos, La fatal realidad de las maravillas, que es tu último libro, que acabas de presentar aquí en Miami, en cambio al otro libro que habíamos visto, que tiene que ver con ese testimonio de los muertos, ¿no? ¿En qué se diferencia aquel de este otro? Bueno, realmente aquel libro, Los Muertos, tiene otra opinión. Voy a usar una metáfora poética. Eran 20 años de poesía donde yo me sentía contaminado a aquella gente que llevaban la rabia adentro, y quizás me mordió aquella rabia y mi vida fue otra, mi destino. Pero ahora aquí, en este mundo, me siento asfixiado por los portadores de la infamia, y por eso se llama así, La fatal realidad de las maravillas. Es un libro de mucha variedad, es un libro de un contenido, yo creo, sociopolítico, familiar, de amor, y termino este libro con un diálogo con un muerto que significó mucho y significa mucho en la historia de Cuba. ¿Cuál es ese muerto? Se llama Charles Simeón. Charles Simeón tiene una historia política, sociopolítica enorme, donde fue autor del atentado que se le hizo a Sandalio Junco. Toda la versión histórica que se ha dado de aquel hecho es una mentira, porque yo la investigué y la doy a conocer aquí como un diálogo con un muerto. Y yo creo que eso tiene que traspasar fronteras. Aquí hay una parte de este Vértigo, ¿no? Vértigo. Dice aquí, un poema de amor. Dice, avecilla de hermoso plumaje, dime si el encanto por ella fue por sus afiladas plumas de azúcar negra o por la manada de potros salvajes que trotaron por mis envenenadas venas. ¿Qué otra cosa querías leerme? No, yo quiero leerte de este mismo poema el verso que más me llega. Dice: con la ceniza de la rosa hicimos un universo de diamante para desatarnos de los corazones que jamás nos amaron y de las bocas que besamos por el frenesí de la carne. Bueno, aquí acabamos de hablar hoy en Radio Miami con Carlos Armando Ramos, un poeta de la ciudad de Miami, pero de Cuba, nacido en las entrañas mismas de la isla del Caribe, pero que su obra no se quedó en Cuba, se ha multiplicado por el mundo y hoy ya
es una escuela porque incluso sus poemas sirven para dar clases en universidades de América Latina como en México y repercute su poesía en la humanidad. ¿Qué significa? Eso es una gran responsabilidad para usted. Bueno, realmente yo me considero entre los poetas un pensador. Yo creo que yo marco la diferencia de lo que es un verso bello a un pensamiento también profundo, y es mi poesía. Y esto lo digo con la mayor modestia. Todo el que me lee lo hago pensar, que es lo que ya carece esta sociedad, el pensamiento. Y creo que lo logro, porque las críticas que me hacen, los entendidos en la materia, son muy estimulantes. Y ayer mismo recibí muchas de ellas. Además, creo que está falta, sobre todo, la juventud de pensamiento. Y los que más me están leyendo, por eso es mi mayor orgullo, son los jóvenes. Y jóvenes que han buscado a veces cosas que no saben cómo conseguirlas y han visto en mi poesía algo que le transmito algo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con Carlos Armando Ramos, que acaba de presentar su libro aquí en Miami, La fatal realidad de las maravillas. ¿Te queda algo por decir? Sí, yo, la pintura que tiene, que es de un gran amigo mío, que es Pablo Carreño, es un gran pintor, es un Cristo crucificado. Yo tuve que coger esta pintura porque era la mayor forma de demostrar lo que tiene este libro adentro. Muchas gracias. Radio Miami ha conversado con Carlos Armando Ramos, quien acaba de presentar su libro La fatal realidad de las maravillas. Radio Miami siempre contigo, aquí a través de las ondas de la 1450 y en un video que estamos transmitiendo para el mundo. Radio Miami y la cultura. Carlos Diegues reportando.